Durante décadas, la humanidad ha apuntado enormes antenas hacia el cielo, escuchando, esperando, buscando cualquier señal que indique que no estamos solos. La mayoría de las veces solo encontramos silencio, ruido cósmico, interferencias. Pero existe una historia que muy pocas personas conocen. La historia de un expediente clasificado sobre una señal detectada desde la Luna. Una transmisión que apareció durante apenas unos minutos, que fue registrada por varias estaciones al mismo tiempo y que, según quienes lograron escucharla, jamás debió hacerse pública, porque la señal no venía del espacio profundo. No provenía de otra galaxia, ni siquiera de otro planeta. Provenía de la Luna. Todo comenzó durante una madrugada aparentemente normal. En un observatorio de seguimiento espacial, varios técnicos monitoreaban comunicaciones rutinarias con distintos satélites. Era un trabajo repetitivo, revisar frecuencias, registrar datos, descartar interferencias, nada extraordinario. Pero aquella noche, una de las antenas captó una transmisión completamente desconocida. Al principio parecía simple ruido, un patrón irregular, pulsos débiles separados por largos silencios. Uno de los operadores creyó que era una falla del equipo. Reinició los sistemas. La señal seguía allí. Entonces apuntaron una segunda antena hacia el mismo lugar. El resultado fue exactamente el mismo. La transmisión existía y provenía de un punto extremadamente preciso, la cara oculta de la Luna. El ambiente cambió inmediatamente. Las estaciones comenzaron a intercambiar información. Otros observatorios confirmaron la misma anomalía. La señal aparecía exactamente en la misma frecuencia, con la misma intensidad y siempre desde la misma región lunar. Los técnicos iniciaron una grabación completa. Pensaban que podría tratarse de un satélite desconocido, algún reflejo extraño o incluso un fenómeno natural. Pero cuanto más analizaban la transmisión, más imposible parecía, porque la señal no era aleatoria, seguía un patrón, perfectamente repetitivo, como si alguien estuviera intentando comunicarse. Durante horas, matemáticos e ingenieros analizaron la secuencia. Al amanecer descubrieron algo inquietante. Los pulsos seguían una estructura basada en números primos, una secuencia extremadamente improbable de producirse de forma natural. Aquello significaba una sola cosa: la señal había sido creada deliberadamente. La noticia nunca llegó al público. Los informes fueron enviados inmediatamente a altos mandos científicos y militares, y esa misma tarde, el expediente recibió la clasificación de máximo secreto, pero el silencio duró muy poco, porque 2 noches después, la transmisión regresó. Esta vez fue mucho más intensa. Las computadoras comenzaron a registrar variaciones imposibles. Las antenas cambiaban automáticamente de orientación, como si la propia señal estuviera interfiriendo con los sistemas. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El patrón dejó de repetirse. Comenzó a cambiar, poco a poco, hasta transformarse en algo parecido a una voz. No era una voz humana. Tampoco parecía un idioma conocido. Era una sucesión de sonidos profundos, rítmicos, extrañamente organizados, como si alguien estuviera hablando desde una enorme distancia. Uno de los lingüistas convocados aseguró que la estructura recordaba más a un lenguaje que a una simple transmisión, aunque nadie pudo traducirla. La grabación fue enviada a distintos laboratorios. Todos llegaron a la misma conclusión. La señal era artificial, pero nadie sabía quién la estaba enviando, ni por qué. Las investigaciones se aceleraron. Se revisaron imágenes antiguas de la región lunar desde donde provenía la transmisión. No encontraron nada fuera de lo común, solo cráteres, montañas, sombras,
hasta que un analista decidió comparar fotografías tomadas con décadas de diferencia. Fue entonces cuando apareció el primer detalle imposible. Una formación rocosa parecía haberse movido, muy poco, apenas unos metros, pero suficiente para no coincidir con ninguna imagen anterior. Al principio creyeron que era un error de perspectiva, después encontraron otra y otra más. Varias estructuras habían cambiado lentamente de posición con el paso de los años, como si algo estuviera reorganizando el terreno. Las fotografías fueron retiradas inmediatamente del informe principal y el expediente recibió un nuevo nivel de restricción. Mientras tanto, la señal continuaba apareciendo, siempre durante la madrugada, siempre desde el mismo punto y siempre aumentando ligeramente su intensidad. Entonces sucedió algo todavía más extraño. Uno de los ingenieros decidió convertir la frecuencia en una representación visual. No esperaba encontrar nada importante, solo quería observar el patrón de otra forma. Pero cuando terminó el procesamiento, todos quedaron en silencio. La imagen mostraba algo parecido a un mapa, no un mapa terrestre, tampoco estelar. Era una figura geométrica formada por cientos de líneas perfectamente simétricas, como el plano de una enorme estructura. Nadie supo qué significaba, pero semanas después apareció un documento interno con una anotación escrita a mano. No es un plano, es una ubicación. Los científicos comenzaron a discutir una posibilidad impensable. ¿Y si la señal no estaba siendo transmitida desde la superficie? ¿Y si provenía del interior de la Luna? Aquella idea parecía absurda, pero explicaba algo inquietante. La intensidad permanecía prácticamente constante, sin importar la posición orbital, como si la fuente estuviera protegida bajo kilómetros de roca. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Una antigua instalación, un fenómeno geológico desconocido, un experimento olvidado. Pero hubo una hipótesis que nadie quiso escribir oficialmente: la posibilidad de que hubiera algo construido allí, mucho antes de que existiera la humanidad. Meses después se organizó una misión no anunciada públicamente. Su objetivo oficial era colocar instrumentos científicos en una región cercana, pero varios documentos filtrados años después afirmaban que el verdadero propósito era localizar el origen de la transmisión. La nave aterrizó sin incidentes. Los astronautas comenzaron a desplegar equipos. Todo parecía normal, hasta que uno de los sensores registró la misma frecuencia, muchísimo más fuerte, tan intensa que saturaba los instrumentos. Los astronautas informaron que el sonido parecía provenir directamente del suelo, como si estuviera atravesando la roca. Uno de ellos pidió autorización para acercarse al punto exacto. Las comunicaciones quedaron registradas durante varios minutos. Después, comenzaron las interferencias. Las voces llegaban entrecortadas. Los datos desaparecían. Y finalmente, solo quedó estática. Durante casi 8 minutos completos, no existió comunicación con la misión. 8 minutos que jamás fueron explicados oficialmente. Cuando el contacto regresó, los astronautas actuaban de forma extraña. Respondían lentamente. Parecían confundidos. Uno de ellos insistía en que debían abandonar inmediatamente la zona, pero se negó a explicar el motivo. La misión terminó antes de lo previsto, y todos los registros relacionados con aquellos 8 minutos desaparecieron. Años después, un antiguo empleado aseguró haber visto parte del expediente original. Según su testimonio, durante la pérdida de comunicación, ocurrió algo imposible. Las cámaras del módulo enfocaron accidentalmente una pared rocosa cercana y durante unos segundos se observó una enorme abertura, perfectamente circular,
como una entrada. Cuando la imagen regresó minutos después, la abertura había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Aquella declaración jamás pudo comprobarse, pero alimentó una teoría aún más perturbadora: la idea de que la transmisión no fuera una llamada, sino un sistema automático, una especie de baliza, algo diseñado para permanecer activo durante miles o millones de años, esperando. Los científicos continuaron estudiando la señal durante décadas, y cada análisis revelaba algo nuevo. La frecuencia sufría pequeñas modificaciones cada cierto tiempo, cambios mínimos, como si estuviera adaptándose lentamente, aprendiendo, hasta que un matemático descubrió un patrón escondido dentro de otro patrón. Las variaciones seguían exactamente el mismo ritmo que las misiones espaciales enviadas hacia la Luna. Cada vez que una nave se acercaba, la señal cambiaba, como si respondiera a nuestra presencia. Pero existe un detalle todavía más inquietante, uno que nunca apareció en los informes públicos. Durante una revisión final del expediente, un técnico encontró una carpeta olvidada. Dentro había una transcripción parcial realizada por inteligencia artificial sobre la supuesta voz contenida en la transmisión. El sistema solo logró identificar 3 palabras repetidas constantemente. No entren aún. Nadie sabe si aquella traducción era correcta. Muchos creen que fue un error del programa. Otros aseguran que la inteligencia artificial interpretó patrones inexistentes. Pero poco después, el proyecto fue cancelado. Las investigaciones terminaron oficialmente, y la señal dejó de mencionarse en cualquier documento accesible. Sin embargo, varios radioastrónomos aficionados aseguran que todavía puede detectarse, muy débil, muy rara vez, siempre desde la misma región de la Luna, siempre durante determinadas condiciones y siempre con el mismo patrón inicial, como si algo continuara transmitiendo, esperando que alguien vuelva a escuchar. Hay quienes creen que todo fue un experimento secreto. Otros piensan que se trató de un fenómeno natural mal interpretado. Pero también existe una posibilidad mucho más inquietante: que la Luna no sea tan silenciosa como creemos, que bajo su superficie exista algo antiguo, algo construido para sobrevivir al paso del tiempo, y que la señal nunca haya tenido la intención de contactar con nosotros, sino de advertirnos. Porque si aquellas 3 palabras fueran reales, entonces significan algo aterrador, que quien envió el mensaje sabía que algún día llegaríamos, y que, quizá, todavía no estamos preparados para descubrir qué hay esperando bajo la superficie de la Luna. La próxima vez que mires el cielo nocturno, observa ese enorme disco blanco suspendido sobre nosotros. Parece inmóvil, silencioso, inofensivo. Pero recuerda que el silencio no siempre significa que no haya nadie escuchando. Y tal vez, en este mismo instante, algo sigue transmitiendo desde allí arriba, esperando el momento en que finalmente decidamos responder.